Hoy vamos a meternos con un material muy particular. Es un libro infantil, se llama La vida en cuentos y refranes. Tenemos la introducción, el índice, algunos cuentos. Vamos para hacernos una idea. Y el concepto es, la verdad, muy llamativo. Quiere coger la sabiduría popular, los refranes de toda la vida, vaya, y acercárselos a los más pequeños. Pero claro, de una forma, pues, original. Convierte cada refrán en un cuento, en una pequeña aventura divertida. Así que hoy vamos a intentar desgranar un poco esto, ¿no? Cómo usa la narrativa para que esas píldoras de sabiduría, pues, se entiendan y se recuerden. Y no solo eso, también cómo busca entretener, enseñar valores y, ojo, que esto es importante, fomentar la lectura en familia. Bueno, vamos al lío. Exacto. Es que el punto de partida es potente, porque los refranes, bueno, son un tesoro, sí, pero para un niño pueden ser súper abstractos, ¿verdad? Y este libro lo que intenta es eso, como construir un puente, usando la imaginación, claro. Sí, la introducción misma lo dice bastante claro, ¿eh? Algo como, cada página será una aventura, donde un refrán se convertirá en un cuento divertido. Y habla de personajes encantadores que ayudan a pillar el significado. Y recalca algo que me parece clave, que los refranes enseñan valores. Pues eso, honestidad, amistad. Y además, que enriquecen el vocabulario, que no es poco. Mm, es una aproximación pedagógica. Pues muy astuta, la verdad. Se apoya en algo universal, el poder del cuento, para fijar las ideas. Piensa que una historia te da contexto, te da personajes, emociones. Eso ayuda muchísimo más a entender y a recordar que, no sé, una definición sin más. Lo fascinante no es solo el qué hacen, usar cuentos, sino el cómo, ¿no? Cómo transforman ese dicho antiguo, a veces un poco seco, en una experiencia casi vivida por un personaje. Hace el aprendizaje mucho más intuitivo, diría yo. Claro, claro. Y además, la escala es tremenda. Hablamos de 100 refranes. Cubre desde los súper conocidos como al pan pan y al vino vino, o más vale maña que fuerza, hasta otros que quizá oímos menos, pero mira, quien siembra esperanza, recoge alegría. Y cada uno con su historieta. Por ejemplo, para ese de a buen entendedor pocas palabras bastan, pues cuentan la historia de un tal Lucas, un niño buscando un tesoro, y solo tiene una pista de su abuelo. Una pista así como muy escueta. Y esa estructura además se refuerza porque según el material, al final de cada cuento hay como un apartadito, ¿no? De qué aprendimos de esta historia. Que cierra el círculo, digamos, refuerza el aprendizaje de forma muy explícita. Justo, esa idea de anclar los conceptos con las historias. Y a grande escala, ¿eh? Porque 100 refranes no son pocos. Y lo del apartado final que aprendimos, pues sí, deja clara la intención didáctica. Totalmente. Y aquí es donde conecta con algo muy importante que sugiere el material, y que ya comentabas tú antes, el doble propósito. No es solo un libro para que los niños, pues bueno, empiecen a leer solos. Se presenta también, y lo dicen claramente, como una herramienta familiar, para que los padres, madres, abuelos, quien sea, se sienten con los crías a leer juntos, a compartir esas aventuras. Hablan de usarlo como cuentos para dormir, que sean educativos y que además unan a la familia. Ahí es donde yo creo que la propuesta se vuelve especialmente interesante, ¿no? Hoy en día, se posiciona como una actividad para compartir. Algo que divierte, sí, pero que también conecta generaciones. A través de esa sabiduría popular, pero adaptada. Ahora, suena muy bien, muy idílico, pero ¿se adaptan todos los refranes igual de bien a un cuento infantil? Porque algunos tienen tela, ¿eh? Matices complejos o incluso interpretaciones que chocan. Esa es buena pregunta y es un desafío real, claro. Me imagino que exige una adaptación muy cuidadosa por parte de quien escribe, ¿no? Simplificar sin, sin traicionar la esencia del refrán. Pero quizá el valor no está solo en dar un significado único y cerrado, ¿sabes? A lo mejor está precisamente en usar el cuento como el punto de partida para una conversación en familia, sobre esos matices, justamente. El relato te da un terreno seguro para empezar a explorar esas complejidades, pero adaptadas a su nivel, claro. Claro, el cuento como un catalizador para hablar, no solo como una lección cerrada. Vale, vale, lo veo. Entonces, si juntamos las piezas, esto va más allá de ser un simple libro de cuentos con dibujos bonitos. Es una apuesta, yo creo, interesante, por mantener viva esa sabiduría popular, hacerla relevante hoy, adaptándola para que las nuevas generaciones no solo la conozcan, sino que la disfruten y la integren.
Pues eso, de forma natural, con historias cercanas. Un puente narrativo, como decíamos, entre el pasado y el presente familiar. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final. Interesante, creo. A ver, más allá de aprender qué significan 100 refranes, ¿qué impacto puede tener en el desarrollo de alguien crecer con estas estructuras narrativas? Estructuras que, al final, encapsulan dilemas morales, estrategias para la vida o simples verdades sobre cómo somos. ¿Estamos solo enseñando dichos o estamos de alguna forma ayudando a interiorizar patrones para entender el mundo, para moverse en él? Absorbiendo esa sabiduría no como una regla abstracta, sino como una experiencia vivida a través de otros, de los personajes. Es algo para darle una vuelta, ¿no crees?